Hola, bienvenidos a otra emisión de Ecos del México de ayer. En esta ocasión exploraremos algunos momentos y recuerdos de la década de los 70. En este video recordaremos cómo era la Ciudad de México, qué sucedía y qué se disfrutaba en esa época. Esperamos que cada imagen despierte gratos recuerdos de tu niñez o juventud y que compartas con nosotros tus experiencias y recuerdos. A medida que la nostalgia se avive, nos sumergiremos en esta parte de los años 70, una década que quedó en el pasado, pero llena de historias, como todas las décadas. Dando inicio a este recorrido, la Ciudad de México era muy diferente a lo que es hoy. Las imágenes que mostramos en esta parte nos permiten ver cómo era el rostro urbano y el ambiente de aquellos años. La década de los 70 fue una época en la que los capitalinos vivían de una manera muy distinta. La economía era estable y se podían adquirir diversos bienes, desde electrodomésticos y autos hasta artículos personales y otras variedades. Sin embargo, durante esta década, el país también enfrentó su primera crisis económica, que se prolongó hasta la década de los 80. A pesar de ello, la vida cotidiana continuaba, quizás con cierta incertidumbre. Se podían ver colonias de diferentes clases sociales, las de alto nivel, con residencias y edificios lujosos, las de clase media, con condominios y casas de estilo más sencillo, y las de clase baja, donde la marginación y la escasez eran evidentes. Sin embargo, la gente seguía con su vida cotidiana y se sobrevivía. Los 70 fueron la década en la que ocurrió el primer accidente en el sistema de transporte colectivo Metro. En 1975, en la estación Viaducto, se produjo la colisión de dos trenes. La movilización ante este suceso fue muy grande, con numerosas unidades de emergencia desplazándose al lugar. Fue todo un acontecimiento, ya que era la primera vez que los capitalinos eran testigos de un lamentable accidente que cobró varias vidas y dejó un número significativo de heridos. Con el paso de los años, han ocurrido otros accidentes en diferentes décadas, que también han sido noticia por su gravedad. Los 70 fueron una época marcada por varias visitas importantes que estrecharon la cercanía con diversos países del mundo. En 1975 recibimos a la reina Isabel y en 1978 a los reyes de España. En el ámbito religioso, tuvimos la primera visita del Papa Juan Pablo II en 1979. Políticamente, Salvador Allende nos visitó en 1972, dejando una impresión memorable con sus discursos. Estas visitas demostraron que México podía convivir y relacionarse con otras naciones del mundo. Los 70 abarcaron los sexenios de dos presidentes importantes en la historia de México. Luis Echeverría asumió la presidencia en 1970 y concluyó su mandato en 1976. Su gobierno es recordado por muchas situaciones, pero lo más destacado son los movimientos sociales que, en algunos casos, culminaron en tragedia. En 1976, José López Portillo fue elegido presidente, gobernando hasta 1982. Su administración logró varios avances, pero también quedó marcada por la controvertida decisión de nacionalizar la banca en 1982 y la devaluación del peso mexicano. Estos dos presidentes dejaron una huella en la historia de México tanto por sus logros como por las controversias sociales y económicas durante sus mandatos. Como en toda la historia del país, las elecciones han tenido diferentes facetas y la década de los 70 no fue la excepción. En aquella época existían diversos partidos políticos, algunos de los cuales dejaron de existir años después, mientras que otros aún permanecen en la actualidad. Las campañas electorales eran diferentes, era la época de los destapados y los dedazos. Durante las temporadas de elecciones, la ciudad se transformaba en una especie de carnaval político, llena de propaganda electoral, algo que aún se sigue haciendo hoy en día. El ambiente en la Ciudad de México de aquellos tiempos nos dejó recuerdos de cómo se desarrollaban las elecciones tanto en la ciudad como en el país.
Los 70 fueron una época en la que las marchas sociales tuvieron un gran auge, continuando el impulso de finales de los 60. En esos años surgieron varios movimientos que invadían las calles de la Ciudad de México, organizados por diferentes líderes con diversas causas. Fue una época en la que la política se manifestaba en todos los rincones de la gran urbe. Las marchas en la Ciudad de México han variado mucho a lo largo de las décadas del siglo XX. Algunas han sido muy bien organizadas, mientras que otras han estado acompañadas de situaciones más extremas. Sin embargo, todas han formado parte de la historia política del país, reflejando las demandas y luchas sociales de cada época. Con estos movimientos sociales, la policía era la encargada de mantener el orden en la ciudad. En la década de los 70, la policía era muy diferente a la actual. Sus unidades de transporte y uniformes eran de un color azul claro, lo que contrastaba con los colores y diseños de hoy en día. Sus métodos y equipos también eran distintos, y solo en imágenes de años pasados podemos apreciar cómo eran en esa época. Las autoridades estaban muy activas debido a las cuestiones políticas que enfrentaba la metrópolis. Constantemente se les veía en movimiento para mantener el orden. Además, otras unidades de emergencia, como los bomberos y la Cruz Roja, tenían equipos y vehículos que eran muy diferentes a los actuales. Para muchos de nosotros que éramos niños en esa época, estos vehículos y uniformes se quedaron grabados en nuestra memoria. Los veíamos pasar por las calles con admiración e incluso teníamos juguetes de ellos que nos brindaron horas de diversión. Es momento de nuestra trivia, pero antes queremos felicitar a quienes contestaron correctamente la trivia anterior. Y ellos son Daniel Escudero y Gustavo Aguirre. Efectivamente, la fotografía fue tomada en el cruce de Paseo de la Reforma y las avenidas Mariano Escobedo y Melchor Ocampo, mostrando la escultura ecuestre del libertador Simón Bolívar. Años después, esta escultura fue trasladada a Nuevo Laredo, donde permanece hasta hoy. Enhorabuena a todos los acertantes. Ahora veamos la siguiente imagen. ¿Puedes identificar dónde fue tomada esta fotografía? Aquellos que contesten correctamente serán mencionados en el próximo video de Ecos del México de ayer. Es tu oportunidad de demostrar tus conocimientos sobre la Ciudad de México. Los 70 no solo fueron una época de marchas y política, sino también de diversas formas de entretenimiento. Una de las actividades más disfrutadas era ir a la feria de Chapultepec y disfrutar de los juegos mecánicos. Muchas de estas atracciones las conocimos en nuestra niñez y juventud. Ir a ese lugar nos emocionaba y nos dejó gratos recuerdos. Cuando íbamos en familia, tratábamos de subirnos a todos los juegos, pero siempre era imposible abarcarlo todo en una sola visita. Así que dejábamos algunas atracciones para la próxima vez, haciendo de cada visita a la feria una nueva y emocionante aventura. También era emocionante visitar el zoológico y ver a los animales que anteriormente solo conocíamos a través de libros, fotos o televisión. En el zoológico podíamos verlos en vivo, apreciar sus tamaños y escuchar sus rugidos u otros sonidos característicos. Estas criaturas de diferentes partes del mundo nos proporcionaban momentos gratos y memorables en lugares de recreación como el bosque de Chapultepec. ¿Recuerdas estas visitas con tu familia? Si es así, comparte tus recuerdos en los comentarios. La década de los 70 fue la época en la que los concursos de belleza cobraron mayor interés. Estos eventos se convirtieron en una forma de entretenimiento transmitidos por televisión, donde concursantes de diversas partes de la República mostraban todas sus cualidades para ganar el título de Reina de Belleza y posteriormente competir por el título de Miss Universo. En los 70, muchas personas tenían sus favoritas y seguían con entusiasmo las competencias por televisión para ver quién resultaría ganadora. Fueron momentos muy destacados en este tipo de concursos, aunque también enfrentaron protestas por parte de los conservadores, llegando en ocasiones a situaciones extremas.
Los 70 fueron también la época de eventos musicales emblemáticos como el Festival OTI de la Canción, cuyo nombre original era Gran Premio de la Canción Iberoamericana. En este festival, varios cantantes mexicanos surgieron y otros se destacaron aún más después de haber ganado. También participaban artistas de toda la región iberoamericana. Muchas melodías que se pusieron de moda en los 70 se dieron a conocer a través de la OTI. Este festival heredó su formato del Festival de la Canción Latina, organizado en México en 1969, y en 1970 se dio inicio al certamen. El festival se organizaba en diferentes países iberoamericanos y contaba con la participación de numerosos concursantes, algunos de los cuales se iniciaron en la OTI, mientras que otros ya eran conocidos. A veces, los resultados de las votaciones generaban polémicas, pero cada evento realizado nos dejó varias canciones que se convirtieron en famosas en los 70 y 80, convirtiéndose en íconos de esas épocas. La década de los 70 fue una época destacada para la publicidad. En ese tiempo, disfrutamos de numerosos comerciales en televisión, que eran muy bien elaborados y contaban con melodías memorables. Lo que hacía estos anuncios tan especiales era su originalidad, y las marcas los hacían aún más atractivos para convencer a la audiencia. Estos comerciales han quedado en nuestros recuerdos desde la primera vez que los vimos. Gracias a estos anuncios, podemos también recordar varios productos que fueron parte de nuestra vida en las décadas de los 70 y 80. Algunos de estos productos aún nos traen nostalgia, como los sobres de Kool-Aid, que en cada comida nos deleitaban con sus sabores. Estos recuerdos nos transportan a una época en la que estos productos formaban parte de nuestra rutina diaria y nos brindaban momentos de alegría y satisfacción. Esta marca tuvo un competidor conocido como Perk, que también ofrecía una variedad de sabores. Disfrutábamos de Perk en cada comida, añadiendo un toque especial y memorable a nuestras experiencias culinarias. Otro artículo que nos acompañó en los 70 fueron las cajas de pañuelos Crines. Estos pañuelos nos traen recuerdos de cuando se ubicaban en el tocador de la recámara de mamá o en la parte trasera del automóvil. Quizás recuerdes esta presentación del chocolate Milo, que nos deleitaba con su sabor inconfundible en cada desayuno, merienda o en cualquier momento del día. O quizás recuerdes el envase de Boing, conocido a finales de los 70 e inicios de los 80, cuando su personaje era el famoso Pato Pascual. Con el tiempo, su presentación ha cambiado, pero esos recuerdos siguen siendo especiales. Los cereales de Kellogg's también nos dejaron buenos recuerdos cuando los comíamos en el desayuno. Esta marca ha ofrecido diferentes estilos de cereales durante muchos años. Algunas cajas incluso tenían en su reverso algún juego o información importante, haciéndolas aún más especiales y divertidas para los niños. Para la ropa, existió un suavizante de la marca Bon Ami conocido como Lava Fina, que compitió con Bell Rosita. Ambos productos fueron muy populares en su época. Estos son algunos de los productos que se conocieron en los 70 y habrá más por descubrir en entregas posteriores. También las láminas publicitarias quedaron grabadas en la memoria, como la de la marca Bimbo, que fue muy popular en los 70 y parte de los 80. Muchas personas de esa época aún la recuerdan con nostalgia. Sabritas tenía un logotipo diferente en sus inicios en los 70, al igual que sus anuncios y productos, que eran muy distintos a los actuales. A lo largo de los años, se han convertido en favoritos de muchas personas. También Barcel apareció a finales de los 70, y esta fue su lámina que anunció la marca en esa época, manteniéndose prominente durante casi toda la década de los 80 gracias a sus destacadas promociones. La marca Twinkie Wonder también se anunciaba de manera muy diferente en los 70. Estos personajes fueron los rostros de los productos Wonder durante casi toda la década, y sus pastelitos y pan de caja eran muy sabrosos en esa época. Marinela también tuvo un diseño diferente en sus anuncios. El personaje de Marinela y la forma en que se anunciaba en las tiendas eran distintos a lo que conocemos actualmente.
¿Recuerdas algunas de estas láminas publicitarias? Comparte tus recuerdos en los comentarios. Los años 70 marcaron la historia de México tanto en acontecimientos como en costumbres, introduciéndonos a la modernidad y dejando una experiencia inolvidable para quienes la vivieron. Fue una década llena de cambios significativos que aún recordamos en capítulos posteriores, junto con otras décadas que también dejaron huella en el siglo XX. Aunque los 70 ya pasaron, la nostalgia nos permite revivir esa época que fue parte de nuestras vidas. Muchos de nosotros fuimos testigos y participantes de esos años, y a través de los recuerdos seguimos aprendiendo de lo vivido y de cómo esos tiempos moldearon nuestro presente. Seguiremos explorando más recuerdos de épocas que cambiaron la historia de México y nuestra forma de vivir. Continuaremos este viaje en futuros episodios, espera por ellos. Si disfrutaste del video, te invitamos a darle me gusta y suscribirte al canal. No olvides activar la campanita para recibir notificaciones sobre nuevos videos. Nos vemos en la próxima emisión de Ecos del México de ayer. Hasta entonces.